¿Qué tal? Buenas noches. Llevo un rato escuchando este canal y la verdad es que los relatos son muy buenos para pasar el rato en casa, en el trabajo, hasta manejando. Me llamo Antonio y ejerzo mi trabajo como vigilante de seguridad privada en mi ciudad que es Aguascalientes. Debido a dicho empleo, es común salir a lugares aislados de la comunidad. Así que, en una oportunidad, me ofrecieron un puesto de vigilante en un panteón en Jalisco. Omitiré el nombre de la comunidad. Llegué siendo las 3 de la tarde un sábado. Mi turno terminaría el domingo a la misma hora que arribé al panteón. Apenas llegué, pude notar a la persona encargada de dicho panteón un poco extraña. A pesar de ello me recibió de buena manera, explicándome lo que tenía que hacer durante el transcurso del día y la noche. Siendo honesto, se me quedó muy grabada la última indicación. Procura a las 10 de la noche cerrar ambas entradas con candado, para evitar la entrada de alguna visita no deseada. O que algo salga, murmuró. Me pareció extraño, mas no alarmante. Una broma al nuevo no es algo que jamás haya visto, así que lo dejé pasar. Pronto llegó la hora en que me quedé con la única compañía de un perro. Así, siendo las 10 de la noche, hice tal cual lo indicado por el encargado. Entre las demás indicaciones, se encontraba la de dar un rondín de vez en cuando para revisar que todo estuviese en orden. Hasta el momento no ocurría nada fuera de lo normal, y ahora solo me mantenía pensando en qué hacer cuando terminara mi turno. Pero, siendo alrededor de las 3:45 de la mañana, específicamente en un rondín que daba acompañado por el perro y la escasa luz de mi linterna, me encontré con una escena inusual. De regreso a donde se ubicaba la entrada, en una de esas ocasiones que lancé la luz de la lámpara hacia enfrente, pude percatarme de la silueta de un niño entre la edad de 6 o 9 años. Está de más decirlo, pero, debido a la hora, no había nadie dentro de dicho panteón. Estaba seguro de ello después de haber dado tantas vueltas, así que sin hacer ruido decidí seguir a aquel niño. Pensé que se había perdido y por la oscuridad no encontraba la salida. Aunque era poco probable, quise creer eso. Estuve 20 minutos tratando de encontrarlo sin poder lograrlo. Al final, decidí simplemente tomar mi camino de vuelta a la entrada y no darle más vueltas al asunto. Creo que esa fue la peor decisión que pude haber tomado. Ya se alcanzaba a ver la poca luz del cuarto de láminas donde descansaba, y entre la poca iluminación, alcancé a observar a aquel niño, parado a escasos metros de la puerta que da acceso al panteón. Me aproximé con cuidado para preguntarle si estaba perdido, pero en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda, seguido por una voz que decía: ¿Dónde está mi mamá? Al finalizar la frase, un olor a pasto quemado inundó mis fosas nasales. El miedo que me invadió fue suficiente para hacerme correr asustado directo al cuarto, donde trataría de pasar el resto de la noche. Pero no pasaron ni 10 minutos de que me encerré, cuando escuché cómo desde afuera golpeaban las láminas, de una forma que pensé que las romperían en cualquier momento. Fue hasta después de 2 minutos que me parecieron eternos, cuando finalmente todo cesó. De alguna manera tomé el valor para asomarme y ver qué era lo que había provocado esos golpes, viendo así la macabra aparición de un niño ahogado en llanto, gritando de una manera que me hace temblar el solo recordar. Desconozco si aquella aparición era la de alguien que murió trágicamente junto a su familia, o porque estaba buscando a su madre, pero es algo que no me gustaría volver a ver. Quiero contar una experiencia aterradora,
por la que pasé a la edad de 10 años. Es algo que me dejó marcado para toda la vida y difícilmente olvidaré, pues a la fecha tengo 55 años y esto es algo que aún me eriza la piel. Dando contexto, mi padre tenía un compadre a quien visitaba mucho y a quien le gustaba beber de más. Se la pasaban tomando y en realidad vivíamos un poco cerca, pero las visitas llegaban a alargarse tanto que al final resultaba un poco peligroso irnos de noche. En fin, cambiaré algunos nombres por respeto a las personas que ya no están aquí. Así como en otras visitas, en esa ocasión se nos hizo tarde, tanto como para poder volver, por lo que nos quedamos a dormir en la casa del compadre. Dicha casa era de su madre. Nos quedamos en una cama matrimonial donde dormimos los 5 integrantes de mi familia, contándome. Otro detalle que es importante se encuentra en la habitación donde nos quedamos. Un payaso, de esos de plástico colgado en la pared, con sus manos cosidas hacia arriba, unidas. Es justo así que colgaba. Así que desconozco la hora en la que nos acostamos a dormir, pero supuse era bastante tarde. Al final, doña Chabela, la mamá del compadre, nos dio indicaciones sobre la habitación y demás cosas para retirarse también a dormir. No tardé en despertar exaltado. Volteé en todas direcciones con un mal presentimiento, y a mis lados solo estaba mi familia dormida. Me recosté nuevamente, tapándome de pies a cabeza. En ese momento sentí que desde mis pies algo comenzó a subir lentamente. Algo muy pequeño, dando pasos cortos hasta llegar a mi cabeza. Sin poder ver qué era lo que estaba encima de mí, solo me mantenía tapado, sintiendo tanto miedo como nunca. De repente, aquello se detuvo en mi cabeza, para pronto sentir un jalón en la cobija que me cubría. Fue tan repentino que no tuve tiempo de tirar de ella para que no me destapara. En la oscuridad de la habitación, pude ver que encima de mí estaba el payasito mirándome, con una expresión aterradora en su rostro y una sonrisa de oreja a oreja. Grité con todas mis fuerzas en el momento que vi cómo esa cosa comenzó a abrir su boca. Mi grito fue tan alto que desperté a todos en la habitación, preguntando qué ocurría. Entre lágrimas, les decía a mis padres que el payasito de la pared se había movido, pero estaba tan asustado que ellos apenas me entendían. Pronto llegó doña Chabela, quien al escuchar lo que dije no puso expresión alguna. Solo tomó al payasito y lo colocó donde estaba, diciéndome que no me preocupara, que solo había sido una pesadilla. Ya no te va a molestar, agregó mientras colgaba gentilmente al payaso. Mis padres se miraron confundidos, pero debido a lo tarde que era no quisieron indagar en lo sucedido, y solo lo dejaron como un mal sueño que tuve. Buenas noches, soy Leonardo de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Me desempeño como policía de dicha provincia. Esto me ocurrió en una ocasión que mi cuñado llegó a pasar unos días en casa. Cabe destacar que en ese tiempo vivía en la parte de atrás de la casa de mis padres. Debido a que la casa es muy grande, me dejó vivir con mi familia en un sector de la misma. Esa noche, como mi señora y mi hijo del medio dormían junto a la familia de mi cuñado, yo, con mi hijo más grande, en ese momento de 4 años más o menos, inflamos un colchón y nos acostamos en el comedor de la casa de mis padres, donde hay un sofá y una mesa de algarrobo. Después de unas horas de sueño, desperté con una sensación extraña, la de alguien merodeando el comedor, pero era extraño pues los pasos eran muy tenues, como los de alguien de muy baja estatura. Dirigí la mirada en todas direcciones, tratando de divisar algo en la oscuridad, hasta que, en la mesa,
pude ver la silueta de una personita sentada, mirándonos a mi hijo y a mí. Esto me asustó bastante, haciéndome gritar. El escándalo fue tal que desperté a mis padres y a mi hijo, quien por suerte no había visto aquello. Pronto llegó mi padre, encontrándome abrazado con mi hijo mientras le explicaba lo que había visto. No hagas tanto drama, es solo un duende, dijo con tono indiferente. Sinceramente no me esperaba esa respuesta. Por su parte, mi padre siguió diciendo que no era raro verlos merodear la casa, que son inofensivos, pues hasta la fecha no habían hecho nada más allá de una travesura. La verdad es que yo no quise decir nada, pero su explicación no me relajó en absoluto. Solo tomé a mi hijo y me fui a la habitación donde estaba mi esposa. Mi padre podrá decir lo que quiera, pero en ese momento tuve miedo por mi hijo. Pensé que esa cosa quería llevárselo. Ese fue el motivo por el que no pude dormir durante varias noches. Buenas noches. Vengo a contar una experiencia que viví de niño en la casa de mis padrinos en Paraguay, en la ciudad de Acay. Como lo comenté, en aquel entonces vivía en la casa de mis padrinos en las afueras de las grandes ciudades, que era zona rural, y desde niño prácticamente casi nunca estaba en casa. Llegó un momento de mi vida que empecé a experimentar cosas que me traumaron hasta ahora. Les cuento. Una noche, estando acostado, empecé a escuchar que algo o alguien caminaba en el techo de la casa, justo en la habitación donde estaba. Aquellos pasos eran muy pesados, tanto que parecía que el techo iba a caerme encima. En ese momento me invadió el terror y mi corazón empezó a latir rápido, ya que la habitación donde me encontraba daba a unos terrenos abandonados y oscuros, que a la vez conectaban a la habitación de mi madrina. Para mi mala suerte, los ruidos no cesaban y preso del pánico empecé a llorar. Esa noche no la pasé nada bien y prácticamente no dormí nada. Al día siguiente, por la noche y estando acostado, percibí un olor nauseabundo como el de un animal en estado de descomposición. A cada minuto el olor se hacía más fuerte, hasta terminar impregnando toda la habitación. Llegó un punto en el que el aire estaba tan viciado que me dieron ganas de vomitar, pero al relacionar aquello con lo de la noche anterior, de alguna manera me las arreglé para ignorarlo e intentar dormir. Claro está que estaba lejos de lograrlo, pues pronto comencé a escuchar que la ventana que da a los terrenos estaba siendo forzada. Un sonido que no hizo más que aterrarme, pues lo que sea que estaba allá afuera intentando abrir parecía tener garras, mismas con las que arañaba incesantemente. Sin pensarlo dos veces salí corriendo directo al cuarto de mis padrinos, llorando y gritando que algo quería colarse en mi habitación. Esto fue extraño, pues a pesar de contarles lo sucedido, no quisieron ir a ver. En su lugar me dijeron que me quedara a dormir con ellos. El día siguiente, revisando la habitación, no pudimos encontrar algo que diera veracidad a mis palabras, ni siquiera rasguños en la ventana, que a juzgar por lo que había escuchado, era lo más seguro que habría. Pasaron los días en los cuales me sentía cada vez más cansado, sin ganas de hacer nada. Se sentía como si algo me estuviera quitando la energía. Así llegó una noche que, estando acostado, escuché el sonido de piedritas golpeando el techo de mi habitación, muchas de ellas como si fuera una llovizna. El miedo que sentí esa noche es algo que se ha quedado en mí hasta estos días. Esto último fue la gota que derramó el vaso, pues decidí irme a la casa de mi madre por algunos días, tratando de escapar de esta situación. Finalmente pude descansar, pero eso solo era temporal, pues sabía que pronto tendría que volver a casa de mis padrinos. Y justo como lo pensé, apenas llegué, esa misma noche los ruidos extraños se hicieron presentes,
Ahora incluso escuchaba sonidos de animales, muchos de ellos afuera de la habitación. Si esto se puede considerar como suerte, no pasó nada más allá de los sustos nocturnos que recibía. Pero en verdad, eso fue algo que casi me lleva al límite. Tiempo después, al platicar con mis padrinos, dijeron que eso que me ocurrió de niño fue causado por un ser al que ellos se referían como el Señor de la Noche. Un ente con aspecto humanoide, bastante pelaje y baja estatura. No se le podía ver fácilmente y se sabe que merodea en zonas rurales. Esto último tiene sentido, pues apenas me mudé, toda actividad se detuvo. Hola, ¿qué tal? Tengo poco escuchando sus relatos por Spotify, y debo decir que todos son muy interesantes. Quiero contarles un suceso que me pasó cuando tenía 10 años. A las 5 de la mañana aproximadamente, me despertó mi madre porque esa es la hora a la que se iba a trabajar. La vi dejando la casa mientras cerraba el portón. Una vez hecho, volví a la casa y regresé a mi habitación para dormir. Durante el camino recuerdo ver cómo la luna se veía a través de la ventana de la cocina. Iluminaba la noche y en cierta forma me quedé apreciándola un momento. Al bajar la mirada, vi a mi madre en la oscuridad de la cocina, moviendo el sartén donde nos había dejado la comida lista para cuando despertáramos. Pero como mencioné, para este punto mi madre estaba fuera de la casa. No había manera de que lo que sea que estaba en la cocina fuera mi madre. Incluso, y casi como si fuera para que no hubiese duda de que lo que estaba ahí no era ella, logré escuchar cómo el candado del portón era puesto, indicando que mi madre estaba por retirarse. Eso no puede ser mi madre, pensé. Corrí a mi habitación donde apenas toqué la cama me tapé de pies a cabeza, sosteniendo la cobija con tanta fuerza que mis manos temblaban. O tal vez lo hacían por el miedo. Pasaron minutos para que me atreviera a ver a la habitación. Cuando lo hice, con terror vi que esa cosa seguía ahí, mirándome. Estaba parada solo un par de metros, y dentro de mí sabía que eso no tenía buenas intenciones. Sentí eterna la salida del sol, y no fue hasta que la habitación se iluminó que pude conciliar el sueño. Ese mismo día le conté a mi madre lo sucedido, y al verme desvelada, ella solo me dijo que había sido un mal sueño, y que no debía tomarle mayor importancia. No pasó nada más después de esa noche, pero, digan lo que digan, yo sé que eso que viví fue real. El terror que sentí es algo que difícilmente pude haber imaginado. Gracias por leerme. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales y también a enviar su relato al correo vocesdelabismo@gmail.com. Recuerden, todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.